La observancia de Pesaj comenzó con el nacimiento de la nación hebrea, con ese nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Yahweh le ordenó a los hebreos que se preparasen para una liberación inmediata. Él había advertido a Faraón del juicio final sobre los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Todo esto lo leemos nosotros en el libro de Shemot, o sea, en el libro de Éxodo, capítulos 11 al 14. Cuando nosotros leemos esa parte de la Torá, encontramos muchos aspectos en los cuales meditar. Por ejemplo, en el capítulo 12, del verso 1 al 14 y verso 21 al 28, describe la fiesta de Pesaj como también la fiesta de los panes sin levadura. Estas fiestas se basan en los históricos acontecimientos de la época del éxodo de Israel, de aquella dura servidumbre de esclavitud a la que fue sometido por largos años. Por cuanto Pesaj marcó un nuevo comienzo para Israel, en el mes de Abib, este mes se convirtió en el primero de los meses del año del calendario sagrado hebreo. Según el capítulo 13 del libro de Shemot, versos 5 al 10, se lee que Yahweh ordenó a los israelitas que Pesaj y los días de los panes sin levadura fuesen observados anualmente. Oiga bien, anualmente, no cada mes, no cada semana, ni a diario. Pesaj era el día 14 de Abib, entre las 2 tardes. Según lo declara Vayikra, o sea, el libro de Levítico, capítulo 23. Del 15 al 21 eran los días de los panes sin levadura. Y los días de los panes sin levadura, el día 15 y el día 21, eran declarados como días de reposo, independientemente del día de la semana en que cayeran. El día 15 podía caer en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día de la semana en que se celebraba Pesaj. El día que sigue al día de reposo semanal, por supuesto tiene que ser el primer día de la semana, que se conoce hoy como día domingo. Era el día en que se presentaba una gavilla de cebada a Yahweh como primicia del principio de la cosecha del año. Fíjense que todas estas ceremonias en la fiesta eran figuras de la obra de Mashiach. Todas estas fiestas eran figuras de la obra de Mashiach. Por esa razón es que el emisario Shaul, escribiendo a los colosenses, como lo dije ya acá en capítulo 2, versos 16-17, dice que todos los días festivos son sombra de lo que ha de venir, pues todas ellas representan la misión de Mashiach en este mundo. Volviendo a la visita del niño Yahshua a Jerusalén, siendo que él ya había cumplido los años para entrar en la edad adulta, sus padres desearon ponerle en contacto con los grandes maestros de Israel. Yahshua, aunque era obediente en todo detalle a la palabra del Creador, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. Joseph y Miriam esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a sus requerimientos, o sea, a la hot.
Pero habiendo sido él enseñado por el Creador, empezó enseguida a impartir lo que había recibido de su Padre Celestial. En aquel tiempo, uno de los recintos del templo servía de local para una escuela de enseñanza de la Torá. Fue allí donde el niño Yahshua, sentándose a los pies de aquellos hombres sabios, escuchaba sus enseñanzas. Y como quien busca sabiduría, sabiéndolo él todo, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que marcarían el advenimiento de Mesías. Yahshua se presentó como quien tiene sed de conocimiento de Elohim. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al mismo tiempo, o al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y les hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida de Mashiach proporcionaría a la nación judía. Pero Yahshua presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Elohim. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Aquellos hombres, de haber seguido los trazos de la verdad que Yahshua les señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales. Y al iniciar Yahshua su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle. Los rabinos sabían que Yahshua no había recibido instrucción alguna en ninguna de sus escuelas. Sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a la de ellos. Este niño reflexivo Galileo, ellos discernían en ese niño grandes promesas. Es por esa razón que ellos desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original como la que tenía ese niño debía ser educada bajo su dirección. La palabra de Yahshua había conmovido sus corazones como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. El Eterno estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno si Yahshua hubiese aparentado tratar de enseñarles, como muchas veces me ha sucedido. Tratando de enseñarles algo bueno, me he acercado a muchos con preguntas.
posiblemente no haya tenido el carisma que tenía el Mesías. Pero lo que han hecho es que han como que detectan que mi objetivo es enseñarles y que ellos no están en la altura de poder ser enseñados porque ya lo saben todo. Pero sí se lisonjeaban de que le estaban enseñando a ese niño, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y la gracia juvenil de aquel niño desarmaba los prejuicios de aquellos hombres. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Elohim y el Ruach HaKodesh hablaba a sus corazones. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía, pero no querían renunciar a las teorías que habían albergado o halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las escrituras que pretendían ellos enseñar. Se preguntaban unos a otros, ¿cómo es que este joven tiene este conocimiento no habiendo nunca estudiado en ninguna de nuestras escuelas? La luz resplandeciendo estaba en las tinieblas. La luz estaba resplandeciendo en las tinieblas, mas las tinieblas no la comprendieron. Y como el mismo Juan lo dice, Yohanan, capítulo 1, verso 5, a los de su mismo oficio vino, y los de su mismo oficio no le creyeron. Cuando usted lee ese texto en las Biblias que actualmente se nos dan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese bien, es una gran diferencia la que hay, porque en el código real dice, en la original dice, a los de su mismo oficio vino. ¿Quiénes eran? Los cohanim, los sacerdotes del templo. ¿Pero qué hicieron con la luz que llegó a ellos? No la recibieron. Por eso la traducción original dice, a los de su mismo oficio vino y los de su mismo oficio no le creyeron. Mientras todo esto sucedía en el templo en Jerusalén, Joseph y Miriam estaban en gran perplejidad y angustia, porque al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Yeshua y no lo encontraban. Jerusalén en esos días estaba densamente poblado y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión y alboroto al salir de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió la atención de Joseph y Miriam y no notaron la ausencia de Yeshua hasta que llegó la noche. Entonces, al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo que los acompañaba, no sintieron tanta ansiedad. Aunque era joven, ellos lo sabían, habían confiado implícitamente en él, esperando que cuando le necesitasen, estaría listo para ayudarles, anticipándose a sus menesteres como siempre lo había hecho. Pero ahora sus temores se despertaron. Le buscaron por toda la compañía, pero fue en vano. Estremeciéndose en sus corazones, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirle en su infancia.
sombríos pensamientos llenaron sus mentes y corazones, y se hizo cada uno a sí mismo amargos reproches. Decidieron volver a Jerusalén para buscarle. Al tercer día de búsqueda por él, mientras andaban entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse. No había otra voz como la de él, tan seria y ferviente, aunque tan melodiosa. En la escuela de los rabinos encontraron a Yeshua. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un cierto reproche: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor, con ansiedad, con angustia. A lo que él, contestándoles, dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como no parecían comprender sus palabras, él les señalaba hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse. Continuamos con el tercer video.